Después de la última actualización del juego, muchos legendarios fueron eliminados, muchos conjuntos verdes también fueron sacados. Es por eso que hoy toca actualizar de manera completa. Muy buenas, ¿cómo están? Vamos a hacer la actualización de las configuraciones del druida. En este video veremos todas las configuraciones necesarias para jugar actualizado esta clase. No se olviden de dejar su me gusta y suscribirse al canal. Vamos a comenzar con la configuración para jefes o daño de un solo objetivo. Las habilidades que vamos a llevar para esta configuración va a ser Hombre Lobo, Tornado de Fuego, Poder Rabioso y Enjambre de Cuervos. En esta configuración vamos a incluir nuevos legendarios. En el casco vamos a llevar Tornado de Fuego, que es el círculo ardiente que causa quemadura. En el pecho vamos a llevar el nuevo legendario que es para Hombre Lobo y aumenta el daño. Si el enemigo está sangrando puede aumentar hasta un 30%. El hombro es para el aullido del Hombre Lobo, va a aumentar nuestra velocidad de movimiento y nuestra probabilidad de golpe crítico si el enemigo está sangrando. Esta animación cambia cuando usamos el aullido porque toda la pantalla se va a poner roja. En el pantalón vamos a llevar este de desgarrar y romper, que también aumenta la probabilidad de golpe crítico de los ataques principales. Durante 3 segundos. Hay otro que aumenta la probabilidad de golpe crítico, pero consume poder primitivo. En el arma principal vamos a llevar el nuevo legendario que es un nuevo Hombre Lobo pero de sangre. Directamente cuando se transforma el enemigo ya va a sangrar y aparte nuestros golpes críticos hacen sangrar al enemigo y también nos curan. La otra arma principal vamos a llevar Enjambre de Cuervos pero el que potencia los ataques básicos. Y el arma secundaria quedaría con el Enjambre de Cuervos que aumenta su daño sobre los enemigos quemados. Y la otra arma secundaria es un desgarrar y romper que se reinicia si el enemigo está sangrando. Esto funciona de la siguiente manera. Si el enemigo está sangrando, directamente recuperamos una carga. Vieron que se puso automáticamente 2. La lista de legendarios es la siguiente y en inglés los nombres son los siguientes para que puedan ver correctamente, ya que en español ni siquiera están bien traducidos. Tenemos los nuevos legendarios en inglés. En cuanto a los conjuntos verdes, van a tener dos combinaciones útiles, o la que estoy llevando, que es 4 piezas del conjunto flagelantes. Aumentamos el daño continuo y canalizado, y con 4 piezas, cada vez que hacemos 5 daños en el mismo objetivo, sacamos este daño adicional. Y como vamos a tener muchas veces el daño de sangrado y de fuego, lo vamos a poder despertar muy fácilmente y mezclamos con 4 piezas de impulso de Vitu. Aumentamos la duración de los efectos beneficiosos y aumentamos la velocidad de ataque. Esta es una combinación y los cambios que pueden hacer es en la parte del conjunto de flagelante. Pueden sacar 2 piezas y agregar 2 piezas de banquete de ojos o 2 piezas de restitución, o jugar directamente con 4 piezas de restitución, que también es fiable. El paraón: con esta combinación vamos a llevar la rama de asesino con estas habilidades. Llevamos 3 de ataque básico y 2 de daño continuo. En cuanto a la habilidad legendaria, tendrán 2 opciones: sobrecarga para potenciar más los ataques básicos y llama abrazadora para potenciar las quemaduras. Ya que esta es una combinación de fuego y sangre, se usa de la siguiente manera: Poder Rabioso primero, después usamos la tormenta de fuego, los cuervos y nos transformamos. Ahí usamos nuestro grito y comenzamos a golpear y activar desgarrar y romper. Es muy importante que siempre tengan activo el bufo de desgarrar y romper para aumentar los ataques básicos y el aullido de sangre para potenciar los ataques críticos, y también volver a su forma humana para recargar el poder primitivo y seguir con la secuencia de ataque. Ahora lo hice más lento para que puedan entender, pero produce un daño constante, especialmente si llevan las gemas correctas. Hacerlo de una manera más rápida contra el jefe sería de esta forma y nos transformamos en el lobo, comenzamos a activar todas las habilidades y comenzamos a hacer mucho daño de manera constante para que no baje el daño. Recuerden mantener administrado su poder primitivo y usar bien los reinicios de las habilidades. Lo importante es que mantengan activo el grito. Como ven, se renueva con los sangrados. Tiene una barra que se va cargando automáticamente, pero lo pueden renovar de esa forma para mantenerlo cargado. Es muy importante para el daño. En cuanto a los atributos en esta configuración, es importante la penetración de armadura, después potencia porque causamos mucho daño continuo, después armadura y por último resistencia. También tanto como la probabilidad de golpe crítico y el aumento de daño de los ataques básicos. Por eso en Reforjas les voy a recomendar que lleven esta combinación, que va a ser buena para este y aumentar mucho el daño. Ahora, de acuerdo a los afijos del terror,
El único importante en esta configuración va a ser poder rabioso, que por parte aumenta un 9%. Eso quiere decir que si llevan 4 partes con este afijo especial, tienen un 36% más de daño y es como si tuvieran una gema extra de daño. Aparte de ser una aura que aumenta mucho la duración, también se comparte con sus aliados, lo que aumenta mucho el daño de su grupo. En cuanto a gemas, en esta configuración pueden llevarlo de esta manera, que es una configuración barata, o pueden llevar de esta forma que es un poco más cara con todas gemas de 5 estrellas. Ahora vamos a la configuración para agricultura de mundo abierto con mucha velocidad. Para ello vamos a llevar carga de ciervo, tornado de fuego, armadura de espinas y enjambre de cuervos. Los legendarios que llevamos acá son los siguientes. Llevamos el tornado de fuego en el casco, llevamos la capa de fertilidad en el pecho para tener la zona de armadura de espinas que causa quemaduras. En el pantalón llevamos la habilidad de ciervo, que es lo que nos permite transformarnos y correr. En el hombro los cuervos, que nos generan poder primitivo. Y las armas principales, el tornado de fuego, que genera poder primitivo adicional. Y la otra arma principal, el tornado de cuervos, que este consume bastante poder primitivo. Las armas secundarias serán enjambre de cuervos, que aumenta el daño contra los enemigos quemados. Y la otra, que es para armadura de espinas, que también rompe la armadura, potenciando los golpes que ya son críticos durante 3 segundos hasta un máximo de un 45,6%. La combinación de conjuntos verdes que vamos a llevar son 4 piezas de restitución de sangre, ya que nos permite eliminar mucho más fácil a los enemigos con poca vida, combinadas con 2 piezas de flagelante para conseguir ese aumento del 15% de daño y 2 piezas de impulso para extender la duración de, por ejemplo, el ciervo. En Paragon vamos a llevar la rama del hondero con esta combinación de habilidades que vemos aquí y con la habilidad legendaria de llama abrasadora. En cuanto a su jugabilidad, es bastante simple, es usar las potenciaciones que tenemos, activarlas y después movernos con el ciervo. Tengan en cuenta que las únicas que se pueden activar mientras son ciervo es el fuego y el enjambre de cuervos, que se puede desactivar para que deje de consumir, así que pueden ir seleccionando el tiempo para poder usarlas y hacer gran cantidad de daño, pero sin quedarse con el poder primitivo a 0. Y la capa de fertilidad es la única que tienen que usar antes de convertirse en ciervo. Después lo demás lo pueden usar. Lo pueden usar para todo lo que necesite velocidad, como fisuras antiguas, como Ereban, como torres, como agricultura al mundo abierto, hacer bestiarios, todo lo necesario. En atributos, igual que la otra, lo más importante penetración, después potencia y después armadura y después resistencia. En reforjas no potenciamos tanto los ataques básicos, pero sí conviene aumentar un poco el daño de la habilidad con este. De igual manera alcanza y sobra si llevan las reforjas de la primera configuración, porque matamos instantáneamente los monstruos débiles. El más importante de los afijos del terror es enjambre de cuervos, porque genera más poder primitivo y con esta configuración gastamos mucho. Y en segundo lugar, tornado de fuego, que aumenta el alcance de este. Después lo demás no son necesarios, solamente hacen de complemento. Por ejemplo, carga de ciervo reduce el daño durante la transformación. Y la armadura de espinas ni siquiera va a funcionar con esta combinación. Y las gemas, la misma combinación de la primera, barata, funciona bastante bien. Solo deberían cambiar colmillo fervoroso por la gema de témpano sanguíneo o motor colosal. Y en cuanto a la combinación de invocaciones que solíamos usar, podemos usarla de igual manera para agricultura, para hacer jefes. Es una configuración que siempre la usamos en el canal, pero lo vamos a clasificar porque es una de las mejores para combate automático. Para ello tenemos que llevar las siguientes habilidades con los siguientes nombres, y esta combinación es muy buena. Y en inglés estos son los nombres de los legendarios con la descripción en inglés. En cuanto a los conjuntos verdes, con esta configuración vamos a llevar 4 piezas del conjunto flagelante y 4 piezas del impulso de Bitu. En Paragon vamos a llevar la rama del hondero con estas habilidades y con la habilidad legendaria del fuego. En cuanto a su uso, es muy simple porque el ataque básico es muy rápido, también camina muy rápido. Tenemos 2 habilidades de invocaciones, el oso y los lobos. Y después tenemos 2 habilidades de quemadura que van a ser armaduras de espinas y los sabios robles. Para dejar en combate automático es muy simple, solamente activamos y va a ser muy bueno porque el ataque básico es muy rápido y también camina muy rápido, aparte que las invocaciones harán su trabajo. Pueden ver que funciona de una manera muy eficiente.
En estadísticas, la principal va a ser penetración de armadura, igual que las otras, después voluntad y después armadura. En reforjas, la que potencia los ataques básicos está de manera correcta, y en afijos del terror no son completamente obligatorios, pero si quieren potenciarlo un poco, lo importante serían las invocaciones, que es invocar lobo y invocar oso. Y en gemas pueden llevar las combinaciones que vimos al comienzo, o pueden llevar gemas que hacen daño instantáneo, ya que lo van a dejar en combate automático. Gemas como bóveda tormentosa, como tonel lóbrego, fragmento de fuego estelar, firmamento dorado o chispas del vacío. Pueden llevarlo como gema auxiliar. Pero eso es un detalle para combate automático. Cuando lo van a usar para agricultura o para jefes, van a llevar las primeras de las otras configuraciones que les recomendé. En cuanto a la parte jugador contra jugador, ya habíamos visto el oso con la curación, que sigue siendo completamente funcional. Hoy vamos a ver la versión de oso roca, pero con poder rabioso. Llevamos enjambre de cuervo, invocar sabio roble, poder rabioso, hombre oso y el ataque principal de su preferencia. Los legendarios que vamos a llevar va a ser vinculación de hombre oso, que ahora cuando saltamos infligimos daño, pero aumentamos la velocidad de ataque y la probabilidad de golpe crítico. Esto va a ser importante porque el hombre oso es bastante lento. El pecho hace que nuestra forma de hombre oso, cada vez que tenemos armadura encima, tenemos una reducción de daño. Esto va a ser muy importante en las fuentes de obtener escudo con esta configuración. El hombro llevamos un generador de poder primitivo a través de los cuervos. Y poder rabioso va a ser nuestra forma de curarnos y aumentar la vida máxima, aparte que podemos lanzar por los aires a los enemigos, aparte que podemos apuntar a un compañero para que los dos recibamos el beneficio. Las armas principales, vamos a llevar el nuevo oso de piedra, que es inmune a los efectos de control, pero consume un poco más de poder primitivo. La otra arma principal es el enjambre de cuervos, que potencia los ataques y las habilidades básicas. Las armas secundarias, sabio roble, pero el que nos protege de los efectos de control y tiene una reducción de daño. Y la otra es para aplastar de hombre oso, que cuando lo activamos comienza a golpear el piso y esto se combina con el salto para pegar mucho más rápido. La descripción en español quedaría de esta forma. Y en inglés los nombres y la descripción quedaría de esta forma para que puedan copiar correctamente. En cuanto a los conjuntos verdes, podemos llevar 4 piezas de impulso mezcladas con 4 piezas de charlatana para conseguir la máxima defensa. Ahora, si quieren un poco más de ataque, saquen 2 piezas de charlatana y coloquen 2 piezas de restitución de sangre. En cuanto al Paragon, pueden llevar la rama del retador con estas 5 habilidades de aquí, o llevar la rama de gladiador con estas habilidades, pero también hay una combinación más, que es con la rama de asesino, pero con el apartado de escudos con esta combinación. Ahora, con la habilidad legendaria podemos llevar la de potenciar escudos o la de bajar el daño a los adversarios con la maldición de debilidad. En cuanto a su uso, se trata de buscar la supervivencia y hacer el daño posible. Tenemos 2 potenciaciones que tenemos que activar antes de entrar en hombre oso, y usamos también la potenciación de poder rabioso para aumentar nuestra vida, que aumenta nuestro daño de habilidades y también nuestra defensa. Luego usamos nuestro salto, nos acomodamos y comenzamos a golpear. Si vemos que podemos meter efecto de control y no es inmune el objetivo, apretamos el agarre. Una vez que se termina su poder rabioso o están con poca vida, lo primero que hacen es usar de vuelta poder rabioso, consiguen curación, activan las potenciaciones, conseguimos poder primitivo y volvemos a forma de oso. Cuando volvemos a rugir, aturdimos a los enemigos alrededor. Y ahí hacen otra vez la combinación de agarres y golpe de daño para el objetivo. Esta es una combinación que usamos en el torneo pasado y usamos también en el torneo que es sin resonancia en la mitad, así que videos para ejemplar esto, su funcionamiento, hay de sobra en el canal. En cuanto a sus estadísticas, lo pueden jugar de forma defensiva y ofensiva. Si van a jugar de forma defensiva, se van a concentrar en armadura y resistencia. De forma ofensiva, también se tienen que concentrar, pero también pueden poner más penetración de armadura. Y luego se concentran en lo demás, que es armadura y resistencia. Buscan más o menos un balance para que no sea tan tanque. En reforjas, lo tienen que jugar con todas estas partes que aumentan mucho más el daño, pero también hay una reforja especial que es poniendo 3 reforjas de escudo, porque consigue la probabilidad de conseguir un escudo. En ese caso, los elegidos van a ser aumento de la vida máxima, reduce el daño recibido de los enemigos cercanos y aumento de la probabilidad de bloqueo. Ahí van a combinar con
o reducción de daño a los jugadores o aumento de daño, y incluir el aumento de la duración de los efectos beneficiosos. En cuanto a los afijos especiales que tenemos, aquí van a ser muy importantes, siendo bastante caro armar esta configuración. Vamos a necesitar la mayor cantidad de sabios robles para conseguir curación de manera pasiva, y también el hombre oso porque conseguimos escudo cuando nos van reduciendo la vida, y eso activa el pecho, que es muy importante para reducir el daño. Y en tercer lugar, poder rabioso, porque también tenemos esa habilidad y aumenta nuestro daño y la de nuestros aliados. Y enjambre de cuervo genera más poder primitivo, permitiendo que estemos más tiempo en hombre oso, pero la pondría en cuarto lugar. En cuanto a esta combinación de gemas, está de manera correcta, pero yo le agregaría 2 gemas defensivas. Y buscamos más supervivencia como sangre maliciosa y firmamento dorado porque aumenta el índice de evasión y hace buena combinación con el legendario ancestral celeste que solemos llevar, que aumenta el índice de esquivar. Y si quieren jugar hombre lobo en combate, tienen que usar esta combinación, que es enjambre de cuervos, invocar sabio roble, armadura de espinas, hombre lobo y el ataque que quieran. Los legendarios que van a llevar el casco es el de zancada, que es muy importante para el desplazamiento y la supervivencia. Armadura de espinas, pero ahora será el manto de espinas, que es un escudo. Aparte, nuestros ataques van esparciendo las espinas por el campo de batalla. El hombro, todo una presa que hace que el hombre lobo, si está solo, golpee mucho más daño. Y el pantalón de desgarrar y romper, pero para sacarnos los efectos de pérdida de control, nos va a costar un poco más de poder primitivo, pero nos salvará. Y después las armas principales, vamos a llevar el hombre lobo, pero la versión de fuego, y la otra los cuervos, pero que potencian ataques principales y habilidades. En armas secundarias vamos a llevar el sabio roble, que nos protege de las pérdidas de control, aparte de reducir el daño. Y la otra arma secundaria es para armadura de espinas, en este caso el que rompe armadura. La descripción en español quedaría de esta forma, y en inglés estos son los nombres de los legendarios y la descripción detalladamente para que no se confundan. En cuanto a los conjuntos verdes, pueden llevar esta combinación de 4 charlatanas con 4 piezas de impulso con 2 piezas de restitución de sangre, pero también pueden llevar 4 piezas de impulso de virtud e ignorar las 2 piezas de restitución de sangre para mayor defensa. Y si ya buscan aumentar mucho daño y ya tienen defensa de sobra, pueden poner 4 piezas de impulso y 4 piezas de restitución de sangre. En Paragon pueden llevar esta combinación de gladiador, o pueden también llevar la combinación de retador con las habilidades defensivas que siempre llevamos. En habilidades legendarias pueden llevar la de fuego, pueden llevar la de escudo o pueden llevar la nueva, que es golpes abrumadores. En cuanto a su uso, tienen que usar las potenciaciones y la armadura luego se transforman en hombre lobo. Recuerden que da un salto cuando se transforman, y después comenzar a usar desgarrar y romper y los ataques básicos. También aplicar el grito, que va a hacer que los enemigos que tengan poca vida van a recibir el extra de daño. Y su método de supervivencia y movilidad va a ser la zancada, para poder perseguir y salvarse de los daños. También hay variantes con lobo sangriento, pero solamente cambian estas piezas. Cambian el hombro y cambian el arma principal poniendo lobo sangriento por la nueva, y también el arma secundaria de desgarrar y romper. En este caso cambian esta para tener este ataque básico que se reinicia con el sangrado. Funciona de la misma manera, pero para mí esta forma hace un poco menos de daño. Pero es una variante actualizada si quieren probarla. En cuestiones de atributo, la principal va a ser penetración de armadura, el máximo posible que puedan llevar. También se puede jugar de forma defensiva con armadura y resistencia al máximo. En reforjas van a llevar estas en todas las partes. Y en afijos de druida van a llevar lo que sería armadura de espinas y invocar sabio roble, porque conseguimos curación con estos 2 afijos, cosa que es muy importante para nuestra supervivencia. Y en tercer lugar, hombre lobo, no es muy importante, pero causa efecto de miedo cuando golpeamos a un objetivo del menos 50% de vida. Y por último, enjambre de cuervos. En combinación de gemas legendarias pueden llevar esta, que aumenta el máximo daño en combate, y también le pueden agregar la nueva gema legendaria a esta configuración. Hasta acá el video de hoy, no se olviden dejar su me gusta, suscribirse al canal y cualquier duda en los comentarios.